Bienvenidos al avance del capítulo 23 de la telenovela La historia de Juana. Después de ese apasionado y tremendo beso que Paula le dio a Gabriel, todo parecía parte de una estrategia cuidadosamente planeada por ella. Su intención era asegurarse de que todos escucharan y creyeran que el matrimonio iba viento en popa, aunque en realidad la situación era muy diferente. La que más sufrió al presenciar esa escena fue Juana, que observaba desde lejos sin poder ocultar su malestar. Mientras tanto, Camila, en lugar de consolarla, se acercó a Paula para felicitarla, diciéndole que había hecho muy bien al dar ese beso, ya que era la forma perfecta de recordarle a Juana que Gabriel tenía esposa, y que debía aprender a respetarlo. Juana se sintió devastada por la situación, pero Daniela intentó animarla y darle palabras de apoyo para que no se dejara vencer por lo ocurrido. Sin embargo, justo en ese momento apareció Rogelio, con una expresión que a Juana le pareció hipócrita. Con una sonrisa que no le inspiraba confianza, se dirigió a Daniela y le pidió que le presentara a Juana. Desde el primer instante en que Rogelio se acercó, Juana percibió un ambiente tenso e incómodo, como si la presencia de él hiciera que el aire se volviera más pesado. Por otro lado, Felipe no podía sacarse de la cabeza a Enriqueta. Sus pensamientos estaban tan ocupados en ella que apenas notó cuando Jenny, su hermana, se acercó para preguntarle en qué estaba pensando. Felipe, tratando de disimular, respondió que no era nada importante, pero Jenny insistió. Le dejó claro que no quería que su hija, también llamada Jenny, pasara por las mismas malas experiencias que ella había vivido en su juventud. Deseaba evitar que algún hombre le causara daño. En un momento de sinceridad, Jenny le contó a Felipe que había confrontado a Gabriel directamente, queriendo decirle de frente que se mantuviera lejos de su hija. Felipe, curioso y algo preocupado, le preguntó qué había respondido Gabriel. La respuesta de Jenny solo aumentó su angustia, ya que le confesó que Gabriel había negado rotundamente haber tocado a Juana y juró que jamás le haría daño. Lo más confuso para Jenny fue que, a pesar de todo, ella le creyó. Mientras tanto, Rogelio comenzó a presionar a Juana con su sola presencia, haciéndola sentir cada vez más incómoda. Aunque ella trataba de mantenerse firme, su temor era evidente. Rogelio, por su parte, intentó ganarse su confianza diciéndole que había tenido mucha curiosidad de conocerla en persona. Sin embargo, su tono era manipulador. Le aseguró que no creía en los rumores que había escuchado sobre ella en la oficina. Juana, al darse cuenta de la táctica de Rogelio, intentó defenderse y aclarar las cosas, pero al final, Rogelio decidió marcharse, dejando a Juana con una sensación de inquietud. En otro lado, Gabriel enfrentó a Paula directamente para preguntarle el motivo detrás de ese espectáculo que había montado. Le dejó claro que no estaba dispuesto a seguir con ese juego, ya que su intención era divorciarse y acabar de una vez por todas con el matrimonio. Pero Paula no cedió. Con una actitud desafiante, le dijo que nunca lo dejaría ir y que jamás aceptaría el divorcio. Además, lo amenazó a que se fuera acostumbrando a la idea de arreglar las cosas porque ella no pensaba cambiar de opinión. Por su parte, Manuel comenzó a sonsacarle información a Enriqueta sobre los clientes de la empresa. Con sutileza, logró que ella revelara que se trataba de personas muy adineradas que estaban interesadas en llevar la cerveza al mercado internacional. Esta información era justo lo que Manuel necesitaba. Finalmente, Juana se sinceró con Daniela. Le confesó que todo lo que había hecho Paula era un intento deliberado de provocarla y hacer que reaccionara de manera negativa. Sin embargo, también le confesó que sentía que estaba llegando a su límite y no quería seguir cargando con tanto estrés. Gabriel y Carlos se encargaron de despedir a todos los invitados con una actitud cordial y amable, logrando que cada uno de ellos se sintiera cómodo y bien recibido hasta el último momento. Sin embargo, justo cuando parecía que todo había terminado, apareció Castillo. Se dirigió directamente a Camila y, con una sonrisa en el rostro, le comentó que había notado un aumento en el número de clientes desde que ella había adquirido las acciones que antes pertenecían a Francisco. Castillo le pidió a Camila que hablaran en privado, pero ni Gabriel ni Carlos intervinieron en la situación, simplemente se quedaron observando. Mientras tanto,
Rogelio tenía otros asuntos en mente y se acercó a Manuel para preguntarle qué había averiguado sobre los nuevos invitados y clientes que asistieron al evento. Manuel le respondió que solo había descubierto que eran personas interesadas en comprar grandes lotes de cerveza. A pesar de esa respuesta vaga, Rogelio no pareció preocupado. De hecho, con una sonrisa astuta, comentó que pensaba obtener más información directamente de Camila. Además, soltó un comentario inquietante. Estaba esperando que la bacteria que habían introducido en el tanque estuviera madurando rápidamente, lo que dejó en claro que tenía otros planes en marcha. Mientras tanto, la conversación entre Castillo y Camila se volvía cada vez más incómoda. Castillo empezó a interrogarla, preguntándole desde cuándo había trabajado en posiciones ejecutivas. Camila, sincera, le explicó que nunca antes había tenido un puesto de ese tipo en ninguna empresa. Aprovechando el momento, ella le preguntó directamente para qué había venido él. Fue entonces cuando Castillo sacó a relucir su carta bajo la manga. Mencionó que tenía en su poder una copia de un acta de matrimonio que incluía un acuerdo contractual sobre la declaración de bienes. Camila, intentando defenderse, le respondió que ese asunto no era de su incumbencia. Pero Castillo no se dejó intimidar y siguió presionándola, cuestionándola sobre por qué, si Francisco la había hecho firmar un documento para no recibir sus bienes, ahora tenía en su poder las acciones de la cervecería. Camila se mantuvo firme, diciendo que él podía seguir buscando lo que quisiera, porque no iba a encontrar nada que la comprometiera. Castillo, sin embargo, dejó claro que no se detendría y añadió que Rogelio había sido muy amable con ella, insinuando que esa generosidad no era desinteresada. Camila continuó defendiéndose, asegurando que Rogelio simplemente era una buena persona, pero Castillo la acorraló con sus preguntas. Finalmente, mencionó que, si según ella, Rogelio y Francisco no se llevaban bien, entonces ¿por qué la abogada de confianza de Rogelio había firmado y autorizado el documento que le otorgaba las acciones de Francisco? Esa última pregunta dejó a Camila sin palabras, sin saber cómo responder. Mientras todo esto sucedía, en otro lugar, Juana buscaba concentrarse en las cosas buenas para mantenerse tranquila. Le contó a Daniela, con una sonrisa, que había escuchado los latidos de su bebé y que eso la hacía inmensamente feliz. Al menos, ese momento de alegría le daba fuerzas para evitar el estrés, pues sabía que sus emociones afectaban al bebé. Sin embargo, el momento de calma fue breve, ya que Daniela tuvo que regresar a su puesto de trabajo. Antes de irse, le dio un abrazo a Juana y le prometió que la vería más tarde, dejando en el aire un gesto de apoyo que Juana tanto necesitaba. David estaba tratando de entender qué es exactamente lo que había entre Gabriel y Juana, así que decidió hablarlo con Vivi y Susana. Les dijo que tenía la teoría de que Gabriel podía estar detrás de Juana porque ella estaba embarazada. Según David, Gabriel simplemente quería cuidar a ese bebé porque, hasta ahora, nunca había tenido la oportunidad de ser padre. Entonces, David aconsejó a sus amigas que dejaran de molestar a Juana y que, en lugar de eso, la apoyaran en el difícil momento por el que estaba pasando, porque era lo que ella más necesitaba ahora. Por otro lado, la tensión entre Camila y Castillo continuaba. Camila, visiblemente molesta, le dejó claro a Castillo que no tenía nada que decir sobre las acusaciones que él estaba haciendo. Pero Castillo no retrocedió y, con una expresión desafiante, comentó que parecía que Camila se sentía incómoda con la conversación. Eso solo enfureció más a Camila, quien le dijo que él la estaba acusando de cosas que no había hecho. Sin embargo, Castillo insistió en que había gente que dudaba de la autenticidad del documento que la nombraba como accionista en nombre de Francisco, insinuando que podía ser falso. Camila intentó defenderse explicando que ella solo había encontrado una carpeta llena de documentos, la había guardado, y que fue mucho después cuando descubrió en esa misma carpeta el documento que la convertía en accionista. Pero Castillo no se mostró convencido y, en lugar de eso, se rió con incredulidad de las explicaciones de Camila. En otro lugar, Pepito estaba conversando con Josefina sobre los dulces que ella estaba preparando. Le comentó que esta vez no estaban tan bien como los que ella solía hacer antes. Notaba que no tenían el mismo sabor.
Josefina insistió en que los había preparado de la misma manera de siempre, pero Pepito, con una mirada preocupada, le dijo que la veía muy triste, y que eso podía afectar su trabajo. Le pidió que no se pusiera así, ya que sus emociones se transmitían a los dulces y nadie querría comprarlos si percibían esa tristeza. Justo en ese momento llegó Jenny, y Pepito le pidió que por favor cuidara de Josefina porque la veía muy deprimida. Jenny, queriendo ayudar, se acercó a su madre y le preguntó qué le pasaba, pero Josefina negó tener algún motivo para estar triste. Aún así, Jenny insistió y le preguntó si la causa de su malestar tenía algo que ver con la visita de Castillo. Josefina, algo incómoda, respondió que Castillo no había ido específicamente a verla a ella, sino que solo había llegado para preguntar cómo estaba. Además, añadió con una sonrisa triste que, lamentablemente, a ella no le atraían los hombres corteses y amables como Castillo, y que quizás por eso las cosas no le iban tan bien. Jenny se quedó escuchando en silencio mientras su madre intentaba explicar sus sentimientos. Mientras tanto, Felipe no podía dejar de pensar en las palabras que Enriqueta le había dicho antes. Le había pedido que no la buscara más, que cuando ella se sintiera mejor, sería ella quien lo buscaría a él. Recordando esto, escuchó que alguien tocaba la puerta. Al abrir, se encontró con Yadira. Ella, con una sonrisa, le preguntó qué estaba haciendo, y Felipe le respondió que solo estaba viendo televisión. Entonces, Yadira aprovechó para pedirle un favor. Le explicó que su televisor se había dañado y le pidió ayuda para arreglarlo. Pero Felipe, con tono distante, le sugirió que mejor se comprara uno nuevo, ya que el suyo era demasiado viejo. Yadira se sintió decepcionada al notar que, a pesar de sus intentos por acercarse, Felipe no mostraba interés en estar con ella, lo que la dejó visiblemente triste. Por otro lado, Inés y Enriqueta se encontraban charlando como buenas amigas, hablando sobre sus vidas personales. En medio de la conversación, Inés le preguntó a Enriqueta cómo se sentía últimamente. Enriqueta, sin ocultar su alegría, le confesó que se sentía muy feliz cada vez que estaba cerca de Felipe y que estaba profundamente enamorada de él. Inés, al escuchar esto, se alegró mucho por su amiga y sugirió que debían celebrar la buena noticia. Camila y Rogelio estaban celebrando lo bien que había salido todo mientras ella atendía a los inversionistas que Gabriel había invitado a la empresa. En medio de la conversación, Rogelio le preguntó a Camila por qué esos inversionistas estaban interesados en poner su dinero en la cervecería. Sin embargo, Rogelio dejó claro que no pensaba permitir que ese proyecto prosperara porque no tenía la intención de dejar que a Gabriel le saliera bien nada. Camila, preocupada, aprovechó el momento para contarle a Rogelio que el detective Castillo la estaba presionando mucho por el documento falso que le daba a ella el rol de accionista en nombre de Francisco. Rogelio le respondió con firmeza, diciéndole que no fuera ingenua y que no se dejara manipular por Castillo. Pero Camila, ansiosa por saber la verdad, le pidió a Rogelio que le dijera qué había hecho realmente con Francisco. Por otro lado, Juana no podía dejar de pensar en la escena en la que Paula besó apasionadamente a Gabriel, un acto que parecía planeado solo para que ella, Juana, se sintiera triste y humillada. Recordar ese momento la llenaba de angustia. Mientras tanto, Carlos fue a buscar a Gabriel a la oficina y le avisó que ya estaban a punto de irse. Gabriel, aún con dudas en la mente, le preguntó si había visto a Juana cuando Paula lo besó. Carlos respondió que no la había visto por allí, e intentó tranquilizar a Gabriel diciéndole que todo iba a estar bien. En otro lugar, Ramón seguía tomando sus medicamentos, pero estaba perdido en sus pensamientos, abrumado por todo lo que estaba viviendo. Su hija, preocupada, le preguntó por qué habían terminado alquilando una habitación si no tenían dinero y supuestamente iban a mudarse a la casa que a él le pertenecía. Ramón, con voz apagada, confesó que no sabía cómo enfrentarse a Josefina, y que lo que más le daba miedo era que Felipe lo rechazara si intentaba acercarse. Su hija, tratando de animarlo, le pidió que no se dejara llevar por esos pensamientos porque no le hacían bien para su salud, y le aseguró que sus hijos eventualmente lo perdonarían de corazón. Mientras tanto, Castillo y Pacheco estaban patrullando el barrio cuando vieron a un hombre que estaba intentando abusar de una mujer. Sin dudarlo, Castillo se bajó del vehículo y le ordenó al agresor que la soltara. Sacó su arma como advertencia y le pidió al tipo que dejara a la chica en paz. Al ver el arma, el hombre soltó a la mujer y salió corriendo, pero Castillo no lo dejó escapar y comenzó a perseguirlo.
Mientras esto sucedía, Ricardo se encontraba en un local con Jenny. Le ofreció una copa, diciéndole en tono juguetón que siempre la invitaba a tomar algo para que pudieran charlar. Jenny no se resistió a los encantos de Ricardo y aceptó el trago. Ricardo, con una sonrisa, le sugirió que podía cerrar el local, bajar las luces y así compartir un momento más íntimo, pero Jenny solo se echó a reír ante la propuesta. Por otro lado, Castillo logró capturar al hombre que había intentado atacar a la mujer, y ella no tardó en agradecerle por haber intervenido para ayudarla en ese momento tan difícil. Paula se acercó a Gabriel para informarle que pensaba hacer la fiesta de Nicolás en su casa. Pero Gabriel, visiblemente molesto, le pidió que dejara de jugar con los sentimientos del niño y que no lo engañara haciéndole creer que iba a tener una familia. Le dejó claro que no quería que Nicolás se ilusionara con esa idea. A pesar de que Paula intentó presionarlo para que accediera a sus planes, Gabriel se negó rotundamente y terminó enojándose con ella por tratar de manipular la situación. Camila estaba agotada y le dijo a Rogelio que quería irse a dormir, esperando que él entendiera, pero Rogelio reaccionó con enojo. Le respondió que no era ningún tonto y que ella no iba a decidir cuándo pasar tiempo con él y cuándo no. Le ordenó que fuera a buscar más vino, dejando claro que no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta. Acto seguido, se levantó de la silla y, con una actitud autoritaria, le indicó que fuera al cuarto y lo esperara allí, pues él iría en breve. Camila, sin más opción, tuvo que obedecer y hacer lo que Rogelio le pidió, sintiéndose atrapada. Mientras tanto, Gabriel intentaba despejar su mente tocando el piano, pero su tranquilidad fue interrumpida cuando Paula llamó a Camila. Paula le informó que iba a organizar la fiesta de cumpleaños de Nicolás en su casa y que planeaba invitar a muchos medios para que se enteraran del gran evento que tenía en mente. Camila, molesta por la intención de Paula de usar la ocasión para sus propios fines, le sugirió que invitara también a Juana, para que aprendiera a respetar. Por otro lado, Amparo estaba furiosa y no podía ocultar su enojo. Le dijo a su hijo Manuel que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Rogelio, su padre, ya no dormía en casa y estaba viviendo con Camila. Amparo confesó que no sabía qué hacer, pero tenía claro que no iba a dejar que la siguieran viendo como una tonta. Planeaba vengarse tanto de Rogelio como de Camila. Manuel, preocupado por la intensidad de las emociones de su madre, intentó calmarla, sugiriéndole que no se rebajara a hacer cosas por venganza. Sin embargo, Amparo estaba tan enfadada que le reprochó a Manuel, recordándole las veces que él había tenido que cubrirle las espaldas a su padre. Manuel, sin argumentos para contradecirla, se quedó en silencio. Antes de terminar la conversación, Amparo le advirtió a su hijo que tuviera cuidado con Rogelio, porque a él no le importaba nadie y era capaz de arrasar con cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras tanto, Paula contactó a David por teléfono para pedirle un favor. David, siempre dispuesto a ayudar, le preguntó qué necesitaba. Paula le explicó que iba a tener un evento en su casa y que requería un fotógrafo para la ocasión. Además, sugirió que quería que Juana fuera quien tomara las fotos, pero detrás de esa solicitud se escondía una intención. Paula deseaba que Juana asistiera al evento por alguna razón que no había revelado. David, al escuchar esto, no sabía bien cómo responder o qué hacer con la petición de Paula. Por otro lado, la ginecóloga que había atendido a Juana tuvo una conversación con Gabriel. Le sugirió que dejara de tomar decisiones a espaldas de Juana y que debía consultarle todo directamente, pues era lo correcto. Mientras tanto, Josefina reunió a sus hijos, Felipe y Jenny, para decirles que no se sentía bien y que estaba impactada por la reciente llamada de su exmarido, quien había reaparecido después de 20 años de ausencia, como si nada hubiera pasado. Para sorpresa de Josefina, Jenny reaccionó con alegría ante la idea de que su padre se hubiera puesto en contacto, pero Felipe no compartía el mismo sentimiento. Jenny, sintiéndose emocionalmente abrumada, comenzó a llorar y le reprochó a su madre por no responder a la llamada, sugiriendo que quizás esa había sido la última oportunidad para reconectar con él y conocerlo de verdad. Josefina, firme en su postura, insistió en que, así como se fue sin mirar atrás, ahora no quería que regresara. Felipe respaldó las palabras de su madre, diciendo que no había necesidad de tener a su padre en sus vidas, ya que los había abandonado. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que Ramón, el exmarido y padre, estaba afuera de la casa escuchando cada palabra de la discusión. Con el corazón lleno de arrepentimiento y esperanza, Ramón se decía a sí mismo que todos merecen una oportunidad para corregir sus errores. En ese momento, se aferró a su fe y le hizo una oración a la Virgen,
pidiéndole con fervor que le concediera una nueva oportunidad para enmendarse y estar cerca de su familia nuevamente. Más tarde, Juana y David finalmente llegaron a la casa de Gabriel. Gabriel se mostró gratamente sorprendido al ver a Juana allí, pero su sorpresa fue aún mayor cuando Paula le reveló que había sido ella quien había arreglado para que Juana asistiera al evento del día siguiente. Paula le dijo que necesitaba hablar con Juana, lo que provocó que el ambiente se volviera tenso. La situación dejó a todos sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder, aunque no sabían exactamente qué esperar. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.